estimado periodista, estimado querido Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, querido Pedro, gracias por esta invitación. Es un honor para mí. Aquí listo para lo que ustedes me digan. No, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, querido Jaime. Mira, el tema de Alejandro Moreno Cárdenas se le filtra, bueno, más bien difunden otro audio, porque ya la palabra filtrar ya quedó como que muy quemada, más que él. En el martes del Jaguar un nuevo audio diciendo que en 2024 él va a poner la lista, que le vale lo que digan si se queda o no en el PRI, y ahora pues ya participando con Marco Cortés en este nuevo audio, el mismo día que va a la Fiscalía General de la República acompañada de pues unas diputadas del PRI para denunciar a Laida Sansores de un crimen que en teoría todavía no pasa, que sería la difusión de material íntimo. ¿Qué opinas al respecto? Pues es que Alito Moreno está desesperado. Yo creo que ya se percató de que está tocado y se está defendiendo como puede. Y lo más penoso, lo más triste es la forma en cómo está utilizando a estas diputadas. Es vergonzoso. Es de asegura que, bueno, él dice, ellos consideran que hay causa contra la gobernadora de Campeche, pero por donde lo veas, jurídicamente es imposible. Además, hay que tener en cuenta que hay una investigación en curso de la Fiscalía del Estado que después tomará la Fiscalía General de la República. Pero el hecho de que ayer lo haya puesto en evidencia, burlándose no solamente de los miembros de su propio partido, sino también de los del PAN, te da la medida de la locura de este personaje, que también te da la medida de hasta qué punto el PRI ha podido llegar a estos extremos. Ya sabíamos que el PRI era una organización política con muchas cloacas, con muchos pecados, con muchos cadáveres en los armarios, pero la actuación tan locuaz, suicida de Alito Moreno, pues ha terminado de darle la puntilla, porque yo francamente veo muy complicado que el PRI se recupere de este golpe del propio Alito. No veo al Alito resucitando políticamente como él quiere, como él vaticina en el 24 para ser el que corona el proceso de la candidatura presidencial. Yo no lo veo francamente. Hay varones, hay otros personajes influyentes al interior del partido que a estas alturas seguramente ya le están haciendo la cama. Pero realmente estamos asistiendo a un espectáculo que yo agradezco en lo personal a la gobernadora de Campeche. Es un material que es pura mierda, que no, con la cual nos estamos deleitando propios y extraños, porque nosotros por vocación periodística, ya sabes que nosotros los periodistas somos muy puñeteros y tenemos esta vocación de sopilotes, pero también la clase política, ¿no? Seguramente está disfrutando ver estos pasajes de Alito, ahora primero en las grabaciones sugiriendo cosas terribles y luego dándose golpes de pecho. Y esto ya se ha convertido en una penosa novela por entregas, querido Manuel. Vamos a ver en qué termina, pero yo te aseguro que no va a terminar bien. Novela por entregas, dice el periodista Jaime Hernández. Jaime, ¿dónde tiene la cabeza la oposición? Hoy Frena hace una marcha y fíjate que, les digo, decir marcha es ser generoso, ¿no? En Paseo de la Reforma se calcularon no más de 500 personas. Al mismo tiempo piden un juicio político ciudadano a Andrés Manuel López Obrador. Dicen que el país está muy mal en términos de relaciones exteriores, en términos económicos, mientras que López Obrador viene, fíjate la paradoja, de Washington, D.C., justamente con un anuncio de que se van a cambiar con empresarios estadounidenses finanzas de 44 mil millones de dólares invertidos aquí en México. ¿Qué opinas de estos grupos de ultraderecha, como los Frena, que el día de hoy se manifiestan y piden un juicio político ahí en el Senado de la República, esperando reunirse, por cierto, con Ricardo Monreal? Fíjate que yo estuve revisando algunas imágenes de esta marcha
y me llamaba mucho la atención de una concentración donde hay un hombre que se logra encaramar a un árbol y desde lo alto del árbol sostiene la imagen de AMLO, ¿no? Y para mí es toda una metáfora, todo es toda una metáfora, como esta gente reunida, agrupada en torno a este árbol, le grita al hombre que se baje, le dice de cosas y el hombre con su cartón de AMLO. Esta es una metáfora preciosa para mí, porque te demuestra realmente que por encima de estos pataletas de la oposición, si es que se le puede llamar oposición, Manuel, porque yo la veo a la oposición muy desmadejada, muy desorientada, no hay una conexión, no se puede hablar incluso de que haya una posición de carácter orgánica, no hay una posición organizada, y eso es preocupante para una democracia como la mexicana, porque a mí ya me gustaría tener una oposición inteligente, una oposición organizada, una oposición que represente realmente una gran oportunidad para la sociedad civil, que los ciudadanos vean reflejados en esa oposición sus aspiraciones, sus frustraciones, sus reclamos, pero yo no veo en este movimiento de Frena ni del PAN ni del PRI reflejados, no veo reflejados en este tipo de partidos de la oposición, no están identificados, están completamente desconectados de la sociedad y lo único que veo es a una oposición más preocupada por no perder sus canonjías, el derecho a tener bastantes recursos como organización política, el derecho a repartirse lo que le queda de pastel en términos financieros. Así es que yo creo que vamos a necesitar o van a necesitar estos partidos, principalmente el PRI y el PAN, hacer una travesía por el desierto para darse cuenta que necesitan no solamente renovarse, regenerarse, ¿no? El PRD pues ya es una organización meramente testimonial y además es una organización que te presenta cada propuesta. Se estaba leyendo un documento de Jesús Zambrano que escribió hace un par de semanas en la que dice que México está al borde de la dictadura, ¿no? Entonces, además lo escribió en inglés, ¿eh? Bueno, se lo tradujeron en inglés, que dice, México está en un serio riesgo de convertirse en una dictadura. Y entonces uno se queda, Dios mío, esta gente realmente, ¿de qué México están hablando? Y además otra cosa muy interesante, estos malos hábitos de una oposición corrupta, desorientada, desbrujulada, que ha perdido contacto de la realidad, esto se ha trasladado a medios de comunicación, que pasa lo mismo con estos medios. Los medios de comunicación, muchos han adoptado estos malos hábitos de la clase política. Muchos columnistas los vemos también sugiriendo lo mismo, que México se acerca a una dictadura, que en México no hay libertad de expresión. Así es que yo creo que independientemente de que pueda provocar chascarrillos o gracejadas de analistas o de personas como tú o yo, sí que resulta triste, sí que resulta preocupante que en México no exista una oposición política a la altura de las circunstancias, querido Manuel. Una disculpa, teníamos el micrófono desactivado. Le decía a don Jaime, ¿dónde entonces tiene la cabeza el partido político Morena? En las últimas 2 semanas, en lo particular, he estado viendo un intercambio, una guerra de tweets entre de monrealistas a sheinbaumistas, los obradoristas a los Adán Augusto López oístas, y bueno, la gente de Adán casi no se mete con nadie por lo que veo, digo, igual sí. No hay una estructura en redes sociales tan poderosa como la de los otros tres, pero, o sea, es una guerra de todos contra todos. Ricardo Monreal hace 2 días, si es por encuesta no entro, no me presto a farsas, y luego, o sea, ¿qué está pasando? ¿Es realmente cuando se habla de unidad en Morena un discurso o algo superfluo que no corresponde a la realidad?
Pues un discurso de carácter voluntarista, porque yo creo que nuestra obligación es apegarnos a la realidad, querido Manuel. Mira, yo considero que Morena, a estas alturas, tú sabes que Morena, más que un partido político, nace como un movimiento que agrupa a varias tribus de centro izquierda, y si a eso le sumas pues oportunistas, candidatos que desde Morena vieron como resultones, políticos que cambiaron de chaqueta. Fue la estrategia de Morena como partido, como partido electoral, como propuesta electoral, fue sabes, un poco de todo, ¿no? La estrategia de arrastre funcionó, porque a la cabeza estaba Andrés Manuel López Obrador, que tiene un gran carisma, y segundo, porque la inmensa mayoría de la gente ya estaba hasta harta, hastiada de la corrupción y de estos políticos del PRI, PAN y el PRD. Entonces, el hambre de justicia, el hambre de igualdad social se juntó con la necesidad de dar un golpe de timón de una vez por todas, de sacudirnos para siempre ese sistema del PRI, el PAN y el PRD. Pero claro, un movimiento que nace como Morena, que ha agrupado, es como un aluvión, ¿sabes? Este aluvión de los ríos, que tiene una enorme fuerza, pero que jala piedras de por aquí, de por allá, de tierras. Entonces, Morena de repente se vio como un movimiento que agrupaba a gentes como Lili Téllez con Ricardo Monreal con Marcelo Ebrard, en fin, una serie de personajes que tú no los veías como compañeros de viaje naturales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado desde el 2018 a la fecha, cuando finalmente conquistan la presidencia? Sucede que Morena todavía no ha conseguido consolidarse, afianzarse como un partido político al uso, es decir, como un partido político sólido, consistente, sin fisuras. Yo creo que tú eres estudioso de la política y sabrás que los ciudadanos, los electores, tienen esta tendencia a desconfiar de las organizaciones políticas que están desmadradas, que se pelean entre ellos, ¿no? Generalmente los electores prefieren organizaciones disciplinadas, piramidales, ¿no? Confían más en ellas, sobre todo la gente de mayor edad. Entonces, Morena ha tenido serias dificultades con esto, y como no está todavía bien compactada, como todavía vemos cómo salta por ahí un oportunista que dice, yo también quiero, y por acá otros también, eso te habla que Morena, que todavía no ha cuajado como partido político, está ante un serio peligro de fractura, ¿no? Y eso realmente le traería serios problemas con el electorado. Por eso, yo entiendo las resistencias de Andrés Manuel López Obrador de no abrir el melón de la sucesión abierto completamente, ni del censo, porque él considera, y lo ha dicho no pocas veces, que entrarían a saco la mafia, los oportunistas y todo esto, ¿no? Pero también resulta paradójico, y uno entiende el reclamo de muchas otras gentes que dicen, no, esto no podemos caer en el gatopardismo, no podemos caer, si queremos transformamos, abramos las cosas, pongamos las cartas sobre la mesa. Entonces, sabes, son de estas ironías que se dan en política, y hay veces que se nos olvida. Julio Anguita, un gran líder político de izquierda, a veces me decía, a veces a la gente se le olvida que los líderes políticos tenemos que tener una lógica como los campesinos. Los campesinos tienen una mente de pensar cuándo viene la próxima cosecha, cuándo vienen las lluvias, entonces, en los tiempos que estamos viviendo, querido Manuel, en la que los periodistas queremos todo, todos vivimos enfermos por esta sensación de urgencia, queremos que las cosas se den ya, ¿no? Que se decida ya la suerte de Morena, que se decida ya la sucesión, no, pero eso es imposible, ¿no? Esto es un proceso lento que demanda de mucha paciencia, demanda de mucho cautela,
porque yo sí creo que Morena se ha convertido en un vehículo importante para impulsar el cambio, la transformación, pero tiene demasiados enemigos, demasiados enemigos. Estamos en esa parte en que hemos acabado con el ancien régime, ¿no? Hemos acabado con la historia del PRI, el PAN. Ahora falta por ver si el ancien régime no termina con nosotros, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que estamos viviendo, de ahí las inseguridades de un movimiento como Morena, que además tiene desafortunadamente a un líder que tiene esta sabiduría, como López Obrador. Ojalá hubiera otro Andrés Manuel López Obrador, porque yo creo que, aunque bien es cierto, como dice el presidente, que tenemos ya sucesión, tenemos ahora sí que bastantes, está Claudia Sheinbaum, está Marcelo Ebrard, está Dan Augusto, pero aún así yo sospecho que personajes, sobre todo como Ricardo Monreal, van a seguir pataleando y dando la lata porque ellos están convencidos de que llegó su tiempo. Pero yo creo que los ciudadanos tenemos una opinión distinta y eso es lo que en cierto sentido me da algo de tranquilidad. Yo confío en el pueblo, yo confío en los ciudadanos. A veces nos equivocamos, pero yo creo que hemos aprendido, después de pasar por el PRI y el PAN, hemos aprendido a ver al oportunista, al corrupto, lo vemos venir desde 10 pueblos antes. Así es que esa es mi esperanza, querido Manuel, y ojalá las cosas terminen de acomodarse de aquí al 24 al interior de Morena. Maestro Jaime Hernández, como siempre, excelente y excelso. Le agradezco mucho su tiempo por participar aquí con nosotros en Sin Máscaras a través de los Reporteros MX. Le enviamos un fuerte abrazo y por supuesto que la audiencia de Sin Máscaras y de los Reporteros MX está muy contenta de, pues, ahora sí que tenerlo por primera vez en este espacio, que esperemos que por supuesto no sea solo una primera vez, sino muchas más. Y pues hay que estar al tanto de la cobertura que usted y la jornada hace en las poderosas redes sociales. ¿En dónde podemos seguirlo? ¿En dónde podemos acompañarlo todos los días? Querido Manuel, eres muy generoso. De verdad, yo creo que periodistas como tú tienen un gran futuro, de verdad, te lo digo con, sabes, yo tengo 66 años, Manuel. Así es que te lo digo con mucho cariño. Yo veo que tienes un gran futuro, eres un chico muy inteligente, muy bien formado, y me da gusto que me hayas invitado, de verdad. Y también les pido que me sigan a mí en nuestro espacio que tenemos de No Apto para Cínicos. Todos los días transmitimos a partir de las 14 horas. A veces nos colgamos hasta las 16 horas. Y también les pido que me sigan a través de nuestras redes sociales en @JaimeJourno y a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Hoy, por cierto, llevamos la historia en estos momentos de cómo ya han empezado los preparativos para repatriar los restos de los migrantes que perdieron la vida. Los 53 migrantes, algunos de ellos, la mayoría mexicanos, ya se está organizando su repatriación desde Texas. Y aprovecho para agradecer, querido Manuel, una vez más, y efectivamente que no sea la primera ni la última vez. Maestro Hernández, le envío un fuerte abrazo, cuídese mucho y estaremos al habla. Sabe que se le quiere, se le admira y se le aprecia mucho. Querido Manuel, hasta la otra. El maestro Jaime Hernández hablando con nosotros Sin Máscaras.